Hola, buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida. Estamos nada más dando como unos minutitos para que terminen de ingresar las personas que están en sala de espera y ya comenzamos. Les recordamos que la sesión va a ser grabada y que pues nos ayuden a mantener sus micrófonos apagados, su cámara prendida, y ahorita iniciamos, ¿va? Hola, Sandra, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Eh, Vamos a ir iniciando. Igual nada más les cuento rápido. Al final de la sesión les pido nada más unos minutitos para darles como unos avisos. Varias personas me han estado preguntando por el curso de foto. Entonces, ahí les voy a explicar un poquito. Y ahorita, pues, me quiero, pues, darle la bienvenida a todos ustedes a esta siguiente charla. La verdad es que ya estamos ahorita muy cerquita del final, cada vez, eh, pues, ahora sí que nos queda menos en esta masterclass. Y quiero darle la bienvenida a Patti Villamar, ya muchos la conocen, ella estuvo con nosotros impartiéndonos la patología de acné. Y el día de hoy está con nosotros, viene a platicarnos de un tema muy interesante. La verdad, en la mañana surgieron muchas dudas. La verdad, estaba muy impresionada porque eran demasiadas dudas sobre el tema. Entonces, ahora sí que aprovechen a Patti, que es súper experta, que conoce el tema a profundidad y que pues ahorita nos viene a apoyar con esta masterclass. Bienvenida, Patti, y pues el foro es tuyo. Excelente, Chantal. Oigan, muy buenas noches a todos. Espero se encuentren muy bien. No los ven sus cámaras prendidos. Ojalá en algún momento tengan la oportunidad de prenderlas. Me encantaría pues verlos, ver sus expresiones, ¿no? En la medida de lo posible. Sé que me invitarían a la privacidad de sus casas, se los agradezco, pero bueno, por acá estoy de todos modos, ¿de acuerdo? Y me da mucho gusto verlos nuevamente. Patricia Villamar, gerente de entrenamiento. También en esta sesión me acompaña Karen Llerena, que es mi coordinadora de entrenamiento. Entonces, Karen también me puede estar apoyando por ahí respondiendo dudas en el chat, si es que acaso se me escapa alguna, Yere, para que también me puedas apoyar con esta información. Y pues es un gusto, equipo. Muchas gracias, Yere. Bienvenida. Ella anda, de hecho, ahora ella anda en Guadalajara. Por eso no se pudo conectar hoy en la mañana, porque anda trabajando en campo con nuestro equipo de farmacias. Pero bueno, el día de hoy se le hizo un poco más largo el día y está acompañándonos en esta sesión. Gracias, Leti, Elisa, gracias, equipo de Mi Piel, por estar prendiendo sus cámaras. Les agradezco estar presentes conmigo. Y bueno, como les comentaba Chantal. Ojalá que aparezca tu gatito por ahí, como en la mañana. Creo que está dormido. Creo que está dormido ahorita y que ya Es se que va a la charla. en la mañana tuvimos un invitado especial. Correcto, sí, van a ver a uno de mis 9 gatos por ahí. Tengo 9 gatitos, tengo 4 perritos, entonces de pronto vienen a visitarme en las capacitaciones. Ya por ahí los irán conociendo a cada uno de ellos. Oigan, pues justo me encanta este tema. Me toca platicarles ahorita de un tema muy interesante que son las micosis. Vamos a estar hablando de hongos. Y es que fíjense que cuando a mí me hablan de micosis, me imagino algo como esto.
No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ver la serie esta de Max, de antes HBO Max, que se llama The Last of Us, pero justamente para los que no la han visto, los voy a spoilear un poco y les voy a dar el pretexto perfecto para que hagan descanso el fin de semana y puedan disfrutar un poco y relajar la mente con esta serie. Fíjense que esta serie es de zombies. Me encantan los zombies, me encanta eso de comer sesos y etcétera, ¿no? Entonces, particularmente esta serie, la primera escena es fundamental. Si no la has visto, te voy a pedir que pongas súper atención en los primeros minutos. Si ya la viste, pero no te acuerdas, entonces regrésate y ve los primeros 5 minutitos que son cruciales. Porque justamente de lo que hablan en esta serie es de cómo los hongos son de los microorganismos más peligrosos que existen en este mundo, porque justamente necesitan de otros para sobrevivir. Y pues bueno, The Last of Us habla de cómo los hongos se reproducen a tal manera que terminan convirtiéndonos en zombies, como el que ustedes ven ahora en pantalla. Y más adelante, conforme ustedes vayan entrando a la película, a la serie, van a ver incluso cómo es su forma de transmisión. Hay una escena muy particular en unas ruinas de un edificio, en donde una de las chicas de la historia ya está contagiada porque en algún momento la mordió un zombie con hongos. Y sucede que la acorrala contra la pared y abre la boca y entonces se ve cómo salen todos los hilos del hongo para pasarse a un nuevo huésped y pues con esto poder infectarlos nuevamente, ¿de acuerdo? Entonces, disfruten, para los que no han visto la serie, disfrútenla, les doy el pretexto perfecto. Y es que fíjate, los hongos son microorganismos que se consideran parásitos, es decir, dependen de otro para poder sobrevivir. Causan enfermedades muy graves, incluso hay algunas que pueden, o sea, si nos pusiéramos como a investigar, hay algunas que son en la nariz, hay algunas que pueden impactar incluso hasta el sistema respiratorio, neumológico, etcétera. Entonces, en realidad sí es un tema de mucha importancia. Y los hongos, como tú lo puedes ver, se desarrollan en hifas. Si te fijas, tanto en la fotografía de la derecha se ven como si fueran churritos, ¿no? Y si lo vemos en la imagen central, pareciera que son como ramificaciones, como raíces, tal vez de alguna plantita que se ve extendiendo y esas se llaman hifas. Y esto es lo que los hace tan dañinos, que los permite moverse entre diferentes capas de la piel, entre diferentes células y obviamente ir infectando poco a poco a cada uno de los organismos. Los hongos que vienen del reino fungi, pues tienen muchas formas de reproducirse y necesitan de ambientes que van a ser súper comunes. Por ejemplo, en la parte hasta arriba de aquí de la pantalla vas a ver que se necesitan temperaturas muy específicas. Generalmente son más favorables los que se encuentran entre 25 y 30 grados. Es decir, casi la mayoría del país, ¿no? De nuestro país, México. Hay algunas otras zonas, por ejemplo, como Mérida, como Chihuahua, para los que nos acompañen desde estas zonas, que llegan a temperaturas de 40, 50 grados y déjame decirte que algunos de los hongos también se pueden desarrollar en estos ambientes, son súper resistentes a factores incluso muy extremos. Otra cosa que necesitan los hongos para poder desarrollarse es humedad. Necesita haber mucha humedad, incluso un ambiente libre de agua, en donde obviamente se van a reproducir las esporas. Lo que me llega a la imagen de la derecha, si te fijas, aquí te voy a presentar un honguito, como cualquiera que pudieras encontrar en la calle, en el bosque, etcétera. Pero justamente los hongos se llegan a reproducir, su forma de reproducirse es por esporas. Son pequeñas, como si se desprendieran pequeñas como caspa, ¿no? Pelucitas. Y estas esporas llegan a un ambiente en donde se van a encontrar con libre agua y entonces lo que van a hacer es empezar a desarrollar hifas. Un poco como cuando pones un frijolito a germinar y que empiezan a salirle raíces, es igualito lo que sucede con los honguitos. Y obviamente estas hifas se van haciendo cada vez más extremas, se van haciendo cada vez más largas hasta que podemos generar un hongo, pues tal cual lo conocemos, ¿ok? Otra cosa súper importante sobre los hongos es que ellos también necesitan algunos factores químicos, como cuáles, como el pH de nuestra piel. Y te acordarás que en nuestra sesión pasada, cuando hablábamos de acné, para los que tuvieron oportunidad de acompañarnos,
Pues sabemos que el pH natural de la piel es semiácido, se encuentra entre un 4.5 y un 5.9. Pues bueno, fíjate que los hongos son tan fuertes y en realidad son tan hábiles que ellos toleran pHs desde los muy ácidos, por ejemplo, los del 2.5 hasta ambientes superneutros. Entonces, de hecho, ellos se desarrollan mejor en ambientes ácidos y además una vez que están con el huésped, pues tienen la posibilidad de modificar el pH de la piel. También hay una cuestión súper importante que lo vas a ver en la fotografía o en el siguiente bullet, que es ellos necesitan una relación de carbono-nitrógeno, porque el carbono-nitrógeno es prácticamente el alimento de los hongos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente nuestras células, conforme se reproducen, pues producen carbono y es como un residuo, y entonces, ¿qué pasa? Que el hongo, pum, 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 llega y se alimenta y de ahí, pues, crece. Y también algo súper relevante, como ya te dije que son parásitos, pues como lo vemos hasta acá abajo, pues también se necesitan hospederos. Se necesita un lugar que los mantenga, alguien que los mantenga vivos, porque de ese alguien, pues es de donde van a comer y se van a mantener. Otra cosa que también es muy relevante sobre las micosis es que estas pueden ser causadas por hongos y también pueden impactar a animales o vegetales. De hecho, no sé cuántos de ustedes estén como yo, que tengan varias mascotas, pero es súper relevante que, por ejemplo, si tú sacas a pasear a tu perrito, al parque, a donde sea, o tienes un gatito al que le permites estar saliendo, que yo no lo recomiendo, pero que, o sea, tú como hábito lo dejes salir de tu casa para que vaya a visitar al vecino, etcétera. Es súper importante que los limpies porque justamente los animales son los primeros transmisores de los hongos, ¿ok? Entonces, siempre que lo sacas, al final, desinféctalo a sus patitas, límpialo, lávalo, porque de esta manera estás evitando que te puedan traer hongos a tu casa. Entonces, ellos son transportadores, ¿de acuerdo? Pero los hongos también somos o reconocemos que se pueden empezar a desarrollar por diferentes factores. Por ejemplo, podemos encontrar que hay deficiencias en el sistema inmunológico, factores individuales. No sé cuántas mamás pudiera yo tener en este grupo si alguien está esperando bebé. Cuando nosotras nos embarazamos, una de las cosas que suceden en nuestro organismo es que nos inmunodeprimimos. Eso sucede de manera natural porque obviamente no queremos que nuestro sistema inmunológico ataque al bebé, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que ese es el mejor momento para que hongos oportunistas nos ataquen, ya sea por una candidiasis vaginal o que se nos pegue un pitufito en los pies, ¿no? Entonces somos muy susceptibles de todas estas infecciones. También hay algunos factores ambientales, como por ejemplo la carencia de hábitos de higiene. Pensemos, por ejemplo, les voy a poner varios casos prácticos para que ustedes se los imaginen conforme se los van encontrando en las ventas, ¿no? Pero piensa, por ejemplo, en un albañil. Un albañil no significa que sea sucio, pero sí significa que sus pies, por ejemplo, o sus manos pasan mucho tiempo en contacto con sustancias que no necesariamente son buenas, ¿no? Imagínate un cemento, un thinner, un pegamento, ¿no? Que son obviamente sustancias súper alergenas y súper agresivas para la piel. También piensa, por ejemplo, que este albañil pues realiza actividades físicas que son súper intensas. Y eso lo que va a ocasionar es que su cuerpo pues sude. Entonces, ¿qué pasa? Que pasa unas 8 horas con las mismas botas duras, con los casquillos, y llega todavía, o sea, sale del trabajo después de esas 8 horas intensas de trabajo, se ve en transporte a su casa y ya hasta que llega a las 8 o 9 de la noche, entonces es cuando se quita los zapatos y se quita los calcetines y de pronto se mete a bañar. Pero ¿qué pasa? Que este albañil al día siguiente se va a poner los mismos zapatos con casquillos y esperemos en el mejor de los casos que no recicle calcetines, ¿no? Que se los cambie y se ponga unos diferentes. Porque de lo contrario, pues obviamente estos hábitos de limpieza pues van a impactar. Y así podemos hablar de una persona que trabaje con botas, como alguien que esté en una central de abastos, en pescados y mariscos. Por ejemplo, piensa en los lavacoches, ese fue un perfil que no les mencioné, pero si vas a lavar tu coche y estas personas traen botas, pues obviamente ahí estamos también guardando humedad, ¿no? Más todo lo que pueda caer adentro de la botita. También hay algunos otros factores de riesgo, como por ejemplo actividades. Pensemos en alguien, como lo vemos acá en la pantalla, ¿no? Alguien que utilice albercas, alguien que vaya a gimnasios, instalaciones deportivas. Piensa también, por ejemplo, en estas personas que les gustan mucho hacer maratones, ciclistas, ¿no? Yo venía el fin de semana de Texcoco, veía un chorro de gente sobre la carretera y obviamente estas personas pues se avientan horas, ¿no? Con el sudor, con el cuerpo húmedo, con las licras, con las playeras mojadas.
Entonces, eso también no significa que sean sucios, pero el tema de la humedad, acuérdate que es un factor de riesgo. Ahora, también hay personas que naturalmente tienen que utilizar algunos medicamentos, como por ejemplo los corticoides. Pensemos en alguien con dermatitis o en alguien con lupus, por ejemplo. Estas personas, Perdón. gracias, Yere. Si acaso me freno, está lloviendo por acá por mi pueblo durísimo, entonces si acaso se me para un poco la transmisión, me ayudan y apago mi cámara, ¿ok? Para que no perdamos como la comunicación. Muchas gracias, Yere. Personas, por ejemplo, que tengan algunas patologías, que utilicen corticoides o que utilicen inmunosupresores, obviamente también ellos se vuelven más susceptibles. Pacientes que tengan algunas enfermedades como el VIH-Sida, como diabetes, como cáncer, también obviamente están inmunodeprimidos. Y pacientes que utilicen constantemente abrasivos en la piel. Otro factor de riesgo que también es súper relevante, equipo, tiene que ver con este grupo que ustedes ven atrás de mí, que son los adultos mayores, los viejitos. Conforme nosotros envejecemos, nuestro sistema inmunológico también se deteriora. Eso significa que en este grupo, particularmente de riesgo, también vamos a tener una prevalencia mucho más incrementada. Ahora bien, nosotros en esta sesión vamos a estar hablando de dos tipos de infecciones por hongos. Unas que se llaman dermatomicosis, dermato como su nombre lo dice es en el resto de la piel. Y la segunda, que es muy relevante, la onicomicosis, que es el hongo en las uñas. Y bueno, te quiero presentar algunos de los ejemplos de las tiñas de piel, ¿ok? Por ejemplo, vamos a ver hasta arriba en la imagen, vemos un pie, esto es lo que conoceríamos como un famoso pie de atleta, pero también, por ejemplo, no sé cuántos de ustedes tengan niños, es muy común también en los niños, en las escuelas se transmiten mucho, sobre todo, por ejemplo, en las guarderías, que los niños no necesariamente no tienen mucha higiene, no podemos validarlas, pero también es importante para los que tengamos chiquillos, chiquillas, guarderías, escuelas. Por ejemplo, si alguna vez vemos que el chamaco regresa y pareció que lo mordió un burro, como en el caso de esta fotografía, ven el cabello todo cortado, como mal hecho, pues bueno, eso, fíjense la zona enrojecida en esta parte del cráneo, pues obviamente ahí lo que vemos es que ya hay un enrojecimiento, hay un proceso inflamatorio. También podemos verlo, sobre todo en cabellos muy cortos, piensa que rapamos al chamaco, fíjense cómo se ve esta zona muy delimitada roja, ¿de acuerdo? Ese también es una micosis. Podemos encontrar, muy importante, esto es de riesgo latente para todos nosotros que estamos en contacto con clientes, equipo. Esto es así como se vería un hongo en las manos. Muchas personas pensarán que es porque las manos están resecas nada más, que es una dermatitis, pero hay una alta posibilidad de que sea un honguito. Por ahí en el curso de la mañana me decían, Pati, ¿cómo lo podemos identificar? Le dije, a ver, lo único que tú puedes hacer es lavarte súper bien las manos y asegurarte de dirigir a este paciente con un dermatólogo para que le hagan un buen diagnóstico, ¿ok? Entonces, ojo, yo sé que desde COVID hemos dejado un poco el hábito de saludarnos de mano, ha regresado conforme al tiempo, entonces ten todavía muchísima cautela porque si no te pasan COVID, te pasan un pitufo, ¿de acuerdo? Y también vamos a encontrar, por ejemplo, estos hongos justamente en la cara, que ahorita vamos a ver algunas de las características. Nos pregunta Carmen en el chat, entonces en el cuero cabelludo se empieza a caer el cabello. Sí, Carmen, en algunos de los casos, justo como lo ves en esta imagen, se empiezan a quedar calvos por zonas. Y algo que es muy característico también de los hongos es que pareciera que literalmente dieron el tijerazo, ¿sabes? Como que el chamaco agarró la tijera, como estos videos de Facebook y de los memes divertidos, y que vemos que el chamaco se corta el fleco y se deja todo así. Hace cuenta que eso pareció, pero en realidad hay un proceso inflamatorio y sí hay zonas que se empiezan a quedar sin pelo, ¿ok? Entonces sí es súper importante que lo llevemos a un diagnóstico. Ahora bien, cuando nosotros estamos hablando de hongos, vamos a tener una zona donde se da una infección primaria, empieza o por la cabeza o por las manos o por los pies, pero esto también se puede transmitir, o sea, puede cambiar de lugar, entonces se vuelve una tiña o una micosis secundaria. Y esto tiene que ver con justo, por ejemplo, que me lavo los pies, me seco los pies con una misma toalla con la que me seco la cara. Pues obviamente si tengo yo un pitufito en los pies, pues me lo voy a transmitir al rostro, ¿ok? Entonces por eso es súper importante que si tú detectas que tienes alguna micosis en axilas, en ingles, en pies, en manos, pues utilices algunos aditamentos individuales para evitar hacer transferencia y que obviamente esto se pueda transmitir a otras partes de tu cuerpo. Ahora bien, la primera tiña o dermatosis de la que vamos a hablar, dermatomicosis, es la tiña de cuerpo. Tiene muchos nombres.
Se puede llamar tinea corporis, tinea de piel lampiña, tinea circinada, todos esos son sus nombres. ¿Y cómo nosotros lo vamos a poder identificar? Pues fíjate, como lo puedes ver, este es un cuellito, se ven como si fueran manchas completamente redondas, casi como si nos hubiéramos puesto un vaso en el cuello y lo hubiéramos como destapado o jalado, y se van a ver los bordes muy marcados, incluso algunos con vesículas, ¿ok? Se pueden ver costrosos. Otra cosa muy importante de estos bordes es que si te fijas, en el centro cambia el color. En el centro pareciera que es una piel completamente sana, ¿ok? Que no está comprometida. Entonces los bordes son delimitados, pero el centro se ve diferente el color. O también la otra es que pueden ser únicas, como en estas fotografías de arriba, o las podemos encontrar múltiples, como justamente lo vemos en la fotografía de abajo. Otra cosa súper importante a mencionarte es que el 50% de las dermatomicosis se encuentran en el tronco. Estamos hablando de pecho, hombros, espalda. El 30% en extremidades, en donde lo más común justamente son las manos, también en axilas, y el 20% solamente se puede encontrar en cara, ¿ok? Entonces la prevalencia en realidad pues es bastante significativa. Y una de las tiñas corporales más importantes es la tiña de pies, que es lo que vulgarmente nosotros conocemos como pie de atleta. También algunos otros de los nombres que puede recibir es la tinea pedis. Fíjate que este paciente, generalmente el que tiene pie de atleta, generalmente va a ser un hombre adulto o mujer adulta, ¿ok? Y algo que también vamos a encontrar es que la prevalencia aumenta conforme a la edad, es decir, entre más viejos nos volvemos, más posibilidades hay de que yo pueda desarrollar un honguito en mis pies. De hecho, sabemos que entre el 10 o el 15% de la población sufre de una tiña de pies en algún momento de su vida. O sea, todos lo hemos tenido tal vez en algún momento, por ejemplo, en época de invierno, ¿no? Que a veces hace tanto frío que no nos queremos quitar los calcetines con los que nos dormimos porque pues estamos calientitos, ¿no? Y ya está caliente el calcetín. O también no nos queremos cambiar el zapato, entonces solamente estos son los factores que pueden presentarse y que se pueden impulsar. Ahora bien, ¿qué otras cosas pueden causar una tiña de pies? Pues una hiperhidrosis. Para los que ya conocen el concepto, es una sudoración excesiva. Y miren, para los que preguntaban por el gato, aquí está, ya vino a saludar, ¿ok? Por si acaso no lo habían visto, pero bueno, sigamos. Entonces, ¿qué puede causar la tiña de pies? Bueno, puede ser primero que el pie sude muchísimo. Puede ser también que no utilizamos la ropa adecuada, calcetines principalmente sintéticos o medias. En realidad lo más recomendable es que utilicemos calcetines de algodón. También puede ser que utilizamos baños públicos en el gimnasio, en la alberca, nos fuimos a un balneario, ¿no? Nos fuimos a la playa y también a través de esos medios nos podemos contagiar. Y calzado poco ventilado. Ya te decía, piensa en estos que trabajan con botas, en una enfermera que utiliza los mismos zapatos hasta por 36, 48, 72 horas, ¿no? En un médico de guardia, piensa en un albañil, piensa, por ejemplo, en ustedes, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en nuestras dermoconsultoras, que ustedes seguramente las han visto en campo, en nuestras dermos nosotros les proporcionamos generalmente 2 pares de zapatos, porque lo ideal es que los intercales. Es decir, yo me levanto, me pongo un par de zapatos hoy, unos calcetines, al día siguiente cambio de calcetines y cambio de zapatos. Y mientras los que ocupé ayer los dejo oreando, les pongo un desinfectante para que justamente evitemos la propagación de cualquier honguito. ¿Cómo podemos saber si una persona tiene alguna tiña de pies o pie de atleta? Bueno, pues porque los pies huelen mal, porque incluso les da comezón. Puede ser que tú notes a la persona que se está rascando el pie con todo y zapato atrás, ¿no? Como en el tobillito. Hay escamas, hay mucha descamación, hay maceración, hay grietas, hay fisuras, hay vesículas o ampollas que ya incluso están abiertas. Y bueno, por acá abajo, algunos de los ejemplos, también por quienes tengan niños que son muy deportistas, que van al fútbol, las que practican yoga, los que hacen gimnasia olímpica, ¿no? Que a veces están descalzos. Todos estos son factores de riesgo, entonces súper, súper importante, equipo, que estén al pendiente de los hábitos de higiene. Te quiero mostrar algunas de las formas en las que la tiña de pies se puede presentar. Fíjate que hay una cuestión súper importante y es que sabemos que se encuentra interdigital. ¿Esto qué quiere decir? Que está entre los deditos, ¿de acuerdo? Generalmente también sabemos que se encuentra entre el tercer y el cuarto espacio, es decir, entre el anular y el dedo medio
y el anular y el meñique, ¿ok? Estos son los dos lugares en los que más frecuentemente se presentan. Los deditos están más juntos, no necesariamente los tenemos tan expuestos o no los oreamos como debemos. Digamos que la forma más simple de la tiña de pies, fíjate como en el caso de hasta arriba, esta tiña se ve descamada, se ve roja la piel, incluso se ven como algunos bordes bastante descamaditos, ¿no? Se ve blanco el pellejito, como si trajéramos pellejitos en medio de los pies. Obviamente, si nosotros no nos cuidamos esta que es una presencia simple, pues vamos a terminar en algo mucho más agudo y crónico. También podemos tener una forma que se llama hiperqueratótica. Fíjate cómo se ve esta planta de los pies. Pareciera que son callos, ¿no? Pareciera, a mí lo que me refiero, por ejemplo, son los pies de un viejito. Pero la realidad es que esta es una persona joven en donde la piel se le hizo súper gruesa, ¿ok? Entonces, se puede presentar en los dos pies, principalmente en las plantas, puede abarcar también bordes de los laterales, talones, e incluso a muchas personas les puede molestar en el dorso o en el empeine del pie. Tenemos también una forma que se conoce como vesicular aguda. Aquí es cuando empiezan también un poco más los problemas, porque si te fijas en esta fotografía, nos habla más bien de una ampolla, ¿no? Una ampolla que se ve súper reventada. Y eso también nos refiere que hay una persona que pues tuvo, que tiene la piel viva, que puede arder muchísimo más, que da mucho dolor, que hay mucho ardor y que da también mucha comezón. Y finalmente, la que tú ves hasta abajo es una forma compleja y aguda. Chécate en el pie, esta, pues incluso ya puede complicarse porque además se puede presentar con hongos y con algunas bacterias. Obviamente ahí la maceración, el dolor, la infección es mucho mayor y también hay pacientes que llegan a tener este tipo de infecciones y hasta deben tomar algún tipo de reposo. O sea, literalmente no podemos apoyar el pie porque nos duele, ¿ok? Se revientan las ampollas. Entonces, todas estas son algunas de las representaciones que nosotros podemos encontrar cuando hablamos de tiñas de pies. Ahora te quiero platicar de la otra categoría que es la onicomicosis. La onicomicosis, como yo te lo mencionaba, es aquella que se presenta en las uñas de los pies y de las manos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a estar hablando de los dos. También se le conoce como tinea y unguium, ¿de acuerdo? Fíjate que afecta las uñas de los pies en un 80 o 90% de los casos. Y algo que es súper curioso sobre la tiña de las uñas es que generalmente se presenta o la forma de entrada es en el dedo gordo, en el pulgar o en el meñique. En los dos extremos es cuando generalmente empieza la tiña. Y algo que también es súper destacable es que del 30 al 40% de los pacientes que tienen algún hongo en la uña, lo que hacen es acudir al podólogo. Esto es una estadística súper relevante. Los médicos, incluso dermatólogos, se quejan porque dicen, es que yo también veo uñas, ¿no? Acuérdate. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces cuando vamos con un podólogo, el podólogo se toma, digamos, como algunas atribuciones adicionales. Hay quienes incluso arrancan la uña de lleno, hacen como procedimientos súper agresivos. Entonces, aquí mi insistencia, equipo, es a que si tú conoces a alguien que tiene honguitos en las uñas, que tiene pitufitos, por favor, mándalo al dermatólogo. Ese es el mejor camino. Ahora, otra cosa que también te quiero comentar y que vas a ver en la gráfica es que acuérdate, la edad es un factor de riesgo. Fíjate cómo cuando nosotros cumplimos 60 años, nada más por llegar a ese número de edad, ya tenemos un 20% de posibilidades de que me infecte un honguito en las uñas. Si yo avanzo 10 años más, esta probabilidad incrementó en un 30%. Ahora es como lanzar un volado. Puedo enfermarme y adquirir un hongo el 50%. Es como literalmente voy y al deportivo o voy de vacaciones, etcétera, y hay un 50% de posibilidades de que regrese con un champiñón. Pero todavía para los que tengan adultos mayores, a nuestros abuelitos, a nuestros papis que pudieran tener más de 80 años de edad, fíjate cómo la prevalencia incrementa brutalmente. El 85% de ellos se va a infectar de hongos en las uñas. Entonces es muy importante que si tienes adultos mayores en casa, por favor, dedícales unos 10, 15 minutos para hacer una revisión de sus uñitas de manos y de pies, porque 8 de cada 10 sí van a estar infectados por un hongo. Y para que entendamos un poquito más sobre la onicomicosis, te quiero hablar brevemente sobre la anatomía de la uña, que esto es uno de los factores pues, más importantes para entender la enfermedad.
Fíjate, nosotros, haz de cuenta que esta fotografía de abajo es como si yo hubiera agarrado uno de tus dedos y lo hubiera cortado a la mitad. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver que obviamente tenemos hueso. Generalmente la onicomicosis pues se va a presentar en la última falange, en la última porción de nuestro dedito, porque es obviamente donde se encuentra la uña, ¿no? Que es todo lo que nosotros vemos acá arriba. Ahora, fíjate que nuestra uña, si tú la ves de frente, para los que no traigan jelly, si no las traigan pintadas, quiero que se den una escapada a sus uñas o pídanle a quien tengan ahí al lado que le preste una uña para verla, porque algo que van a notar es que tenemos una lunita blanca, como una zona mucho más blanquita hacia el borde de la uña. Eso es lo que nosotros conocemos como lúnula. Y no es otra cosa más que la parte visible de nuestra matriz. Es decir, fíjate en la imagen de abajo. Yo por acá, adentro del dedito, si yo mido mi uña, literalmente, y cuento como 5 milímetros hacia abajo de mi dedo, ahí voy a encontrar donde inicia mi matriz de la uña, que es esta zona roja que te estoy señalando con el puntero, ¿de acuerdo? De ahí nace tu uña. Y obviamente, fíjate en esta línea roja que se ve como guinda, se extiende y fíjate cómo llega hasta afuera de la piel. Aquí es hasta donde llega tu cutícula, ese pellejito que constantemente cuando nos hacen manicure nos quitan, ¿ok? Entonces, esto que tú ves hasta abajo, que aquí se va a ver como blanco, es la lúnula, es la parte visible de tu matriz, ¿de acuerdo? Ahora bien, nosotros vamos a tener nuestro plato ungueal, que es literalmente la parte dura de tus uñas, y esta descansa sobre una porción de piel, que es lo que conocemos como lecho ungueal. Ahora, fíjate bien, no sé si te ha pasado alguna vez que te hayas machucado el dedo, que te hayas machucado la uña, ya que la puerta del coche, te cerraron la puerta en la mano, un cajón, te pisaron, ¿no? Lo que sea. Hay personas que cuando reciben este tipo de traumatismos y se afecta justamente esta zona de la uña, la matriz, la uña ya no vuelve a crecer igual. Tú los puedes ubicar porque la uña pareciera que crece separada, que crece doblada o rota. Eso es porque la matriz de la uña se lastimó. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros vamos a un podólogo y el podólogo nos dice, híjole, traes un chorro de pitufos, te tengo que arrancar la uña? Bueno, los podólogos no necesariamente saben hacer estos procedimientos quirúrgicos. Y lo que puede suceder es que lastimen la matriz de tal manera que tu uña ya nunca vuelva a crecer igual o definitivamente ya no vuelva a crecer. ¿Ok? Por eso la remoción quirúrgica es la última opción en términos de tratamiento de la onicomicosis, ¿ok? Ahora bien, ¿qué es la uña? Es queratina dura, por eso justamente la sentimos tan precisa. Las uñas de los gatos, de los perros, es una queratina que se fue endureciendo conforme al tiempo. Gracias, Ale, muchas gracias. Bien, entonces, ¿qué pasa también con la uña que debes de tener tú súper en mente? Fíjate, ¿cómo crecen las uñas? Ve acá arriba de mí. Las uñas de las manos crecen súper aceleradamente, ¿ok? Tú mudas tu uña por completo más o menos en 6 meses, ¿de acuerdo? Más o menos las uñas sabemos que crecen 1 centímetro por trimestre. Pero fíjate, las uñas de los pies crecen mucho más lentamente. Entonces, tú tardas tu uña del dedo gordo, vas a tardar de 12 a 18 meses en cambiarla por completo. ¿De acuerdo? Crecen mucho más lentos, crecen a 1/3 de la velocidad. Y quiero que tengas, por favor, esto, si quieres, escríbelo, tómale un pantallazo. Esto es fundamental. Te voy a estar pasando algunos tips para tu examen, porque obviamente de esto depende el tratamiento. Fíjate, hay muchos medicamentos en el mercado que prometen, son como estos que venden en los tianguis, ¿no? Que quitan las hemorroides y el ojo de no sé qué y la. Bueno, esos son puras promesas, equipo. Aquellos que te digan que en 3 meses te van a quitar el hongo de la uña están mintiendo, porque en realidad tu uña tarda de 4 a 6 meses en crecer por completo, ¿de acuerdo? Entonces, tratamientos que duren menos de ese tiempo, la realidad es que no te van a hacer cosquillas y no te garantizan erradicar los hongos en su totalidad. Y obviamente, si estamos hablando de este mismo tratamiento para los pies, bueno, le hace cosquillas al pitufo, ¿ok? ¿Por qué? Porque tu uña tarda en crecer 1 año por completo. Entonces, de esto depende la longitud o el tiempo que va a durar el tratamiento antimicótico. ¿Ok?
Te quiero Para dejar, comprender los dame 2 segundos, te voy a dejar este video que justamente te va a explicar un poco más sobre la anatomía y sobre la presencia de los hongos. Quiero que notes, por favor, las hifas, estas líneas, cómo se van a ir distribuyendo del hongo a lo largo de la uña. Quiero que veas, por ejemplo, el crecimiento de la uña, cómo se va dando, cómo las células se van acomodando. Entonces para esto, voy a mutear mi micrófono, voy a apagar mi cámara para que transmitamos el video de una forma muchísimo más clara y regreso contigo en unos minutos, ¿ok? Para comprender los mecanismos de los hongos en las uñas, vamos a presentarles las distintas estructuras que componen la uña. Primero, la lámina de la uña. Estamos pasando por el lecho donde reposa la uña, donde distinguimos el fondo de la uña con unas protuberancias paralelas que van desde la parte externa hasta la madre. La adherencia de la uña a su lecho es máxima en el centro y débil en los bordes, lo que explica la mala difusión del lecho hacia los laterales de la lámina. A la parte interior del lecho llegan muchas venas y arterias. Las arterias de los dedos dan origen a varios arcos de venas: superficial, distal y proximal, cercano a la madre. Veamos cómo se desarrolla una uña. Al nivel del nacimiento, las células crecen hacia adelante y hacia arriba y se aplanan a medida que ascienden para crear la uña. La vía más frecuente de penetración de los hongos es la vía lateral externa. El hongo penetra bajo el borde exterior de la uña y luego se extiende hacia el borde lateral. El hongo invade inicialmente la parte externa de la uña y luego se dirige al lecho, que es la parte más profunda. El crecimiento de la infección se ve facilitado por la estructura de láminas que tiene la uña. Los hongos en las uñas comienzan profundamente, luego invaden todos los niveles de las uñas y terminan por extenderse hacia las regiones cercanas a la madre. Los hongos en las uñas se dividen en dos categorías: sin compromiso de la madre y con compromiso de la madre. Existen dos formas de tratarlos: los medicamentos orales o tomados y los medicamentos aplicados sobre la parte dañada, llamados tópicos. Los tratamientos orales o tomados tienen una distribución sumamente lenta. Se requieren 3 semanas de tratamiento para alcanzar. Digo, ahí nos adelantamos un poco al tema de los tratamientos. Ahorita te voy a contar un poquito más. Pero entonces creo que algo de lo que pudiste ver y que creo que es muy relevante es, en los bordes de las uñas, viste que hay como unos piquitos, como unas montañitas. Bueno, ese es así como se ve la piel por abajo de la uña. Y algo de lo que dice el video es que en los bordes laterales esos piquitos son mucho menos prominentes. Por eso la uña se nos despega más frecuentemente, se nos entierran abajo pellejitos. Y bueno, eso es obviamente lo que nos da la pauta para que también ingresen hongos de forma distal, es decir, en los bordes de la uña. Y bueno, como ya lo viste, entonces el hongo es capaz de meter todas esas cifras y esas tiras, son capaces de meterse literalmente entre todas las células e ir abarcando no solamente la parte superior, sino que va bajando en capas. Y eso es lo que hace que las onicomicosis pues sean de mucho más difícil tratamiento. Ahora bien, existen diferentes tipos de onicomicosis. Fíjate, nosotros vamos a hablar de la más básica, la más elemental, que es esta primera que se llama subungueal distal. ¿Esto qué quiere decir? Distal, lejos de mi centro. Cuando tú escuches distal, siempre nuestra postura en nuestro cuerpo es lo que está cerca de nuestro corazón o más cerca de nuestro pecho, se dice proximal. Lo que esté más lejos de, por ejemplo, nuestros dedos, nuestras uñas, nuestros pies, eso es lo que se conoce como distal. En el caso de la primera categoría, nota, por ejemplo, cómo la zona roja representa a unos honguitos, ¿ok? Que es en este dibujito, acá lo vemos. Entonces, lo que queremos decir es que en este número 1, la subungueal distal, el hongo entra por los bordes, lo que está más lejano de nuestro centro, ya sea el borde frontal o también puede empezar por los bordes laterales, un poco como lo vemos en el caso de esta uña, que fíjate, ya le hace falta hasta un cacho, ¿ok? También vamos a encontrar una categoría de hongos que se llama subungueal proximal.
Proximal porque empieza desde lo más cercano a mi cuerpo, a mi pecho y se va alejando. Entonces, fíjate que una de las características es que en este caso el paciente ya tiene infectada la matriz de la uña, ¿ok? Y ahí es en donde vamos a ver qué tipo de tratamientos vamos a ocupar. También existen unas que se llaman onicomicosis blancas superficiales. Fíjate, parecieran como manchas de mármol, ¿no? Que se van a encontrar encima de las uñas de forma permanente e incluso nota, como en el caso de esta fotografía, también ya empezó el honguito de forma distal, está en uno de los bordes. Ahora, no te confundas, porque por ahí me preguntaban en el grupo de la mañana, oye, Pati, es que a los niños se les llegan a ver algunas manchitas en las uñas, no, ojo, o algunas son de crecimiento, ¿ok? Porque la uña crece. Pero aquí estamos hablando de una mancha que se mantiene fija en esta zona o que incluso, como lo vamos a ver más adelante, se puede extender. Entonces, esas son diferentes, ¿ok? Y finalmente, una de las manifestaciones más graves de la onicomicosis es esta que vemos hasta el extremo derecho, que se llama distrófica total. Es decir, donde vemos que prácticamente toda la uña, todo el lecho ungueal, todo el plato ungueal se encuentra pues prácticamente comprometido. Disculpen para los que acaban de cenar, se ve un poco grotesco. Buen provecho para los que están cenando. Entonces, fíjate, vamos a hablar de cada una de ellas. Por ejemplo, cuando estamos hablando de la subungueal distal, nota cómo empieza desde los bordes, chécate las fotografías, incluso se pareciera que nos las mordimos de más, y también nota cómo está la piel de alrededor de la uña, ¿ok? Puedes ver algunos pellejitos. Ahora imagínate que eso es lo que se está mordiendo el paciente, entonces ya se está pasando también el honguito a la boca, ojo con esa candidiasis, ¿ok? Nota los bordes, cómo cambia el color, se puede hacer amarillenta, se puede hacer café, se puede hacer como más blanquecina. Incluso nota cómo particularmente en esta fotografía de abajo que te estoy señalando con el puntero, la uña se puede ver más engrosada, se puede ver quebradiza, ¿no? Pareciera que la podemos jalar, que se despega de la carnita y que obviamente está como de otra decoloración y se ve fea, ¿no? Sin embargo, nota, por ejemplo, en la fotografía de arriba, cómo está empezando de un borde, fíjate incluso cómo cambió de color, hasta se ve negro. Por ahí me preguntaban en la mañana, oye, Pati, y si se pone la uña negra, por favor, ve con el doctor, ¿no? O sea, definitivamente ve con el doctor porque lo que queremos es evitar que avance. Porque además, esta subungueal distal hay una característica y es que las personas lo dejan pasar, pueden durar años en esa etapa. Entonces, obviamente, entre más tardemos en tener un tratamiento, pues obviamente más nos va a costar, ¿ok? Ahora bien, vamos a hablar de una subungueal proximal. Como yo te mencionaba, es aquella que comienza a impactar la matriz de la uña. Disculpa. Entonces, fíjate cómo en este dedo, en el caso del dedo pulgar que vemos en la fotografía de a la derecha, pues toda la mancha blanca se ve que abarca la parte inferior de mi uña, ya no se ve la lúnula, ¿ok? Entonces, ahí obviamente la matriz ya está infectada. Y una de las cosas es que cuando los dermatólogos llegan a ver este tipo de manchas, pueden sospechar de alguna inmunodeficiencia. Puede ser, por ejemplo, un paciente con diabetes, un paciente con cáncer, un paciente con VIH, una embarazada, incluso, que acuérdate que se encuentran en estos estados. Ahora, fíjate particularmente en esta fotografía de arriba, porque yo te estoy presentando 3 deditos de su pie izquierdo, ¿ok? Nota cómo la que está súper avanzada, también más del 50% de esta uña está infectada con hongo. Fíjate cómo en el dedo índice de este pie, solamente los bordes se empiezan a ver que cambian de color, ¿ok? El resto de la uña pues tiene un color bastante más decente, ¿no? Pero fíjate el tercer dedito, el dedito medio, otra vez se vuelve a ver completamente blanco, ¿ok? Y fíjate cómo aquí prácticamente yo diría que hasta un 90% de la uña ya se encuentra infectado. Entonces, obviamente ahí el tratamiento tiene que ser mucho más intensivo. Fíjate, en el caso de abajo, en esta uña incluso se llegan a ver negros, ¿no? Chécate los bordes de la cutícula, chécate esta línea media que se ve en el dedito, pues obviamente está negrísimo. Ahí nos está haciendo referencia de que ya hay un champiñón.
Luego encontramos la onicomicosis blanca superficial. Yo te decía, son como estas uñas que se ven blanquecinas, pero ojo, fíjate, vienen acompañadas de más honguitos en los bordes. Ahora, estas líneas son totalmente diferentes a las que vemos a un chamaco, ¿no? Porque si notas en esta fotografía de arriba, vemos como esta capa blanca, como si fuera porcelana, prácticamente se extiende a lo largo de la uña. Incluso ve cómo hay algunas cifras que empiezan a salir como estos picos y cómo el borde de la uña, sobre todo el exterior, se empieza a marcar como grueso, como si la uña se fuera a romper, ¿ok? Entonces, aquí ya necesitamos también algunos otros tratamientos. Y bueno, esta es la más caótica de todas, ¿ok? En este caso vamos a tener la distrófica total. Chécate, les voy a arruinar el ponche de fin de año, chicas, pero pareciera que esta uña es como una caña de azúcar, ¿no? Que casi que podemos irla arrancando como las líneas. Entonces se ve toda la uña, chécate cómo en esta base se ve como que le faltan capas de uña, ¿no? O sea, se ve como ahí cortadísimo. Chécate el dedo, toda la parte de la piel, fíjate cómo está rojo prácticamente todo en el borde, incluso por acá con algunas lesiones ya abiertas. Puede ser de que se rascó, puede ser que se arrancó un pellejito y bueno, ¿con qué se le arrancó, no? Entonces es súper importante y chécate sobre todo también la uña de abajo, prácticamente ya no tiene un cuarto de uña, ¿no? Este paciente. En el caso de la distrófica total, todo se ve como si fuera madera carcomida, como si fueran, literalmente la pudiéramos despellejar. Y otra cosa súper importante es que este tratamiento pues es de los más intensivos y créanlo, ¿no? Los pacientes pueden durar hasta 10 años con una uña de esta categoría, ¿ok? Entonces, vamos a ver cuáles son los tipos de tratamientos que nosotros podemos tener para las uñas o para los tratamientos de micosis. Fíjate. ¿Qué se debe considerar para establecer un tratamiento? Bueno, necesitamos saber qué tan severo es, literalmente. Entonces, necesitamos saber cuánto está infectado, más del 50%, más del 20%, más del 30%. Si, por ejemplo, son varias zonas, ¿no? Incluso varias, las dos axilas, la ingle, los pies, si son solamente una uña, si son varias uñas las afectadas. ¿Cómo están infectadas estas uñas en el caso de la onicomicosis? Fíjate que para explicarte este punto, quiero que te dirijas a la imagen de la derecha, porque aquí yo te presento un dedo gordo, un pulgar, y fíjate lo que dicen las guías del tratamiento de la micosis. Dicen, mira, si lo que tú tienes infectado, fíjate en los corchetes, ¿ok? Hay uno azul, uno rojo y uno verde. Lo que nos dicen las guías es, si nosotros tenemos infectado desde el borde distal hasta, digamos, antes de la lúnula, entonces solamente podemos manejarlo con una terapia tópica, ¿ok? Siempre con algo puesto directo en la uña. Pero fíjate, si ya también vemos que la matriz, es decir, la lúnula, porque acuérdate que aquí debería haber una lúnula, si la lúnula o más allá pudieran estar infectados, entonces ahora sí tenemos que entrar en una terapia combinada, incluyendo la terapia sistémica, ¿ok? Un chocho, nos tenemos que tomar ya algo. También otra de las cosas que se tienen que evaluar cuando hablamos de hongos es la morbilidad. Acuérdate que no es lo mismo un hongo en un adolescente o en un joven. Piensa en un joven que practica karate. Piensa en un joven que va al gimnasio y que practica natación. Bueno, obviamente su sistema inmunológico es muy diferente al de una persona de la tercera edad. También habrá medicaciones o interacciones medicamentosas. No es lo mismo una persona con hipotiroidismo a una persona completamente sana. Una persona con hipertensión que toma algún, no sé, hidroclorotiazida o algún otro tratamiento a una persona completamente sana. Entonces hay que revisar interacciones medicamentosas. Y obviamente también depende del tipo de patógeno, que eso obviamente solo lo puede saber el médico a través de hacer un estudio de la piel. Y entonces, dependiendo de esto, lo que nos dice en la guía de tratamientos es que pueden haber tratamientos sistémicos, chochos, tratamientos tópicos, existen muchos, existen los tradicionales, los inespecíficos, pero la categoría en la que nosotros nos vamos a enfocar son los misceláneos, porque ahí estamos prácticamente todos los competidores del mercado, ¿ok? Y como última opción, y siempre hecho por un especialista, está la remoción quirúrgica, ¿ok? Quitar la uña, pero también obviamente con algunos cuidados o cuestiones muy particulares. Déjame ver para acá para que veas el caminito completo, ¿ok?
Entonces viene con la remoción quirúrgica. Y ojo, por ahí me preguntaban en la mañana, oye, Pati, ¿qué tal, por ejemplo, los láseres? Bueno, sí, los láseres podrán ayudar a estimular el crecimiento de la uña, a regenerar algunos tipos o algunas zonas de la piel, pero en realidad el antimicótico es fundamental. ¿De acuerdo? Entonces te quiero hablar primero de los chochos, ¿vale? Porque esto es prácticamente de lo que los médicos se van a estar apoyando. Los antimicóticos sistémicos, obviamente lo que van a hacer es que cuando tú te los tomas, van a llegar al honguito y van a detener que éste se siga reproduciendo, lo van a descomponer, ¿de acuerdo? Me afecta la membrana de la célula. Y generalmente los antimicóticos sistémicos se utilizan cuando estamos hablando de un grado 2 o de un grado 3. Es decir, cuando más del 30 al 60 o más del 60% de la uña se encuentra infectado. También como lo puedes ver en la fotografía de abajo, en el caso de la onicomicosis, es cuando la matriz está infectada o cuando más del 60% de la uña ya está también dañada, ¿de acuerdo? Y bueno, dentro de las categorías de medicamentos vamos a encontrar algunos como el ketoconazol es tal vez de los más comunes, pero es un antimicótico de primera generación, ¿ok? Y los que son más utilizados en realidad son el fluconazol, el itraconazol o la terbinafina. De hecho, esta última es la más preferida por los médicos, es de segunda generación. ¿Y eso qué significa, Pati? Bueno, significa que al evolucionar, las formulaciones se convierten en moléculas mucho más seguras y también con mucha mayor eficacia. ¿Ok? Entonces, yo te puedo hablar tal vez en otra casa, hace algunas vidas estuve trabajando para Novartis y la misil, por ejemplo, es justamente la terbinafina, ¿no? Entonces, siempre importante acompañamiento del médico. Ahora bien, también el paciente tiene que hacer varias cosas para controlar su pitufito. Tiene que controlar factores de riesgo. Obviamente tienes que cuidar súper bien. Te terminas de bañar, te secas bien interdigital y además oreas los piecitos, ¿no? Unos 2 minutitos, haces ahí unos abdominales, ¿no? Justamente para que puedas tú secar bien tus uñitas. Cambia de calcetines, no recicles, también cambia de zapatos, desinféctalos, lávalos comúnmente, ¿ok? Tiene que ser también medido, el médico tiene que cuidar las interacciones medicamentosas porque ya vimos que el tratamiento para hongos es prolongado. Acuérdate que esto, diría mi abuelita, es una carrera de resistencia, no de velocidad, ¿ok? Y se deben anticipar algunos eventos adversos. Por acá Claudia nos pregunta en el chat, cuando se quita la uña, si se quita el hongo, o de todo, si se quita el hongo, o de todos modos tienen que tomar medicamento. Vale, Claudia, esa es una pregunta súper buena, gracias. En realidad tienes que tomar medicamento. ¿Por qué? Porque si están llegando al grado de quitarte la uña, eso quiere decir que el hongo ya llegó a tu matriz y tu matriz está en contacto con todo tu sistema, porque acuérdate que como lo viste en el video, ahí hay un chorro de vasitos. Entonces, de todos modos, el paciente va a tener que tomar medicamento. ¿Ok? Muy bien. Ahora, otra cosa que te quiero comentar y que lo vas a ver por acá abajo, fíjate, el tratamiento oral y el tópico, súper importante, el tópico siempre son complementarios, pero nunca se deja de ponerlo tópico, ¿ok? Cuando hablamos sobre todo de las uñas. O sea, te van a mandar terbinafina, te van a mandar ketoconazol, te van a mandar cualquier otro chocho tomado, pero siempre vas a necesitar algo que esté trabajando directamente en las uñas, ¿ok? Y pues bueno, con esto, equipo, voy de todos modos leyendo sus dudas. No he visto muchas, pero bueno, ahorita a ver, seguramente van a salir varias cuando llegue al tema del tratamiento. Te quiero presentar cuáles son las opciones de Galderma que nosotros tenemos para combatir los hongos, tanto de la piel como de las uñas, ¿ok? Entonces, nuestra marca favorita de nuestro bebé consentido se llama Loceril y es un antimicótico que vamos a tener nosotros en 2 presentaciones. La presentación, la primera que vamos a tener es una laca, que ese es uno súper importante porque nos permite atacar los hongos de las uñas, onicomicosis, y vamos a tener también la crema de Loceril, que la vas a ver por acá atrás de mí, que esa es para dermatomicosis, hongos en la piel, ¿ok? Déjame ver, dame 2 segundos. Voy a pasarme para acá para que puedas ver la pantalla completa. Entonces, fíjate,
En el caso de la laca de Loceril, nosotros vamos a encontrar que es un frasquito de 2.5 mililitros. Ahorita te lo voy a presentar y la concentración es del 5% de amorolfina. Nuestra sal es amorolfina. En el caso de la crema de Loceril es un tubo de 20 gramos y la concentración es a la mitad. ¿Por qué? Fíjate, porque la piel, acuérdate que absorbe muchísimo. Entonces, obviamente, al ser una queratina mucho más suave que la de la uña, pues necesitamos una menor concentración que haga efecto, pero que no ocasione ningún tipo de evento adverso. ¿Ok? Porque esa fue una pregunta que me hicieron, Pati, ¿por qué la laca tiene más? Ah, bueno, pues por eso, porque obviamente la laca tiene que penetrar, es como penetrar ladrillos, ¿ok? Ahora bien, te quiero presentar cómo nosotros manejamos el tratamiento y la rutina complementaria de Loceril crema. Fíjate, nosotros vamos a tener que esta se utiliza todas las noches. Fíjate que este es un tratamiento equipo que está atrás de mostrador. Sin embargo, no necesita receta médica necesariamente, ¿ok? Entonces, puedes tú recomendar, si te llega un paciente y te dice, es que tengo honguitos, bueno, pasa con mi compañero de atrás de mostrador y él te puede recomendar Loceril. ¿Cómo se utiliza? El paciente tiene que ponérselo todas las noches, de 2 a 3 semanas, ¿de acuerdo? Y nosotros te vamos a recomendar cómo armar una rutina completa para el cuidado de esta piel, porque es súper importante que el paciente lo tenga presente. Fíjate, paso 1 siempre es la limpieza. En nuestro caso, nosotros en Cetaphil, tú sabes que tenemos tres barras, y una de ellas es la dermolimpiadora antibacterial, ¿ok? Entonces, esta barra antibacterial se caracteriza porque tiene un ingrediente que se llama triclosan. El triclosan es un bactericida, ¿ok? Y es un fungicida. Entonces, nos va a ayudar a matar a ese hongo. Entonces, ¿qué va a hacer el paciente cuando tenga honguitos en las manos, en los pies, en las axilas, en las ingles? Se va a bañar, preferentemente 1 o 2 veces al día. Se va a lavar la zona infectada con la barra antibacterial y súper importante secarse. Y acuérdate que no vamos a ocupar la misma toalla para secar la zona infectada, manitos, axilas, ingles o pies, para secar el resto del cuerpo, ¿ok? De lo contrario, vamos a hacer una transmisión. Ahora bien, después de eso, el paciente, después de haber hecho la limpieza, el paciente va a ponerse el tratamiento de la crema de Loceril y lo va a hacer de 2 a 3 semanas de forma continua. Para el resto del día, por ejemplo, al día siguiente que se levante, que se bañe, etcétera, entonces ahí nosotros recomendamos un tercer paso que es la humectación. Y para eso, el producto que recomendamos es la crema antirrugosidades de Cetaphil, que tiene urea al 20%. Déjate explico por qué esta particular, porque me dice, ay, Pati, ¿por qué en una de tarro? ¿O por qué en una loción humectante? Fíjate bien. La urea, yo estoy segura que tú sabes que la urea hace dos cosas, ¿ok? Que la urea humecta y que la urea exfolia. Casi estoy segura que eso tú súper lo dominas. Pero hay un tercer mecanismo de acción que casi la gente no conoce y que es súper importante para estos casos de hongos. Y es que la urea potencia o mejora nuestro sistema inmunológico, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acuérdate que un hongo llegó a tu piel o llegó a tu uña porque tu sistema inmunológico no lo pudo combatir, ¿ok? Y entonces cuando nosotros nos ponemos urea en esa parte del cuerpo infectada, además de que vamos a favorecer el recambio de nuestra piel y que salga la infección, colaboramos con el antibacterial, con el triclosan y con la amorolfina. Adicionalmente, la urea nos va a ayudar a reforzar nuestro sistema inmunológico y entonces con eso tenemos un tratamiento integral para la piel, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que te vamos a recomendar esta venta cruzada. Ahí voy, Clau, ya te leí, pero es que todavía no llego a uñas, por eso es que no te he leído en voz alta, pero ya te vi, ¿de acuerdo? Ahora bien, me voy a pasar ahora sí al tema de las uñas, ¿ok? Que es nuestro segundo producto súper importante. Para eso vamos a tener Loceril laca, ¿ok? Amorolfina, acuérdate, al 5%. Fíjate que hay algunas de las características importantes. A ver, voy con esta pregunta de Carmen. Me voy a regresar un segundo porque la pregunta de Carmen sí tiene cabida aquí. Dice Carmen, ¿la urea tiene que ser al 20% para hacer el efecto de exfoliación e hidratación? Ahí te va, Carmen. Son dos cosas diferentes, ¿ok?
La urea en cualquier concentración, sea una urea del 5, del 10, del 20, del 30 o del 40, la urea siempre te va a humectar. Ojo, no hidrata. Son diferentes mecanismos de acción, ¿ok? Una cosa es hidratar. Hidratar es aportar agua, pero humectar es retener el agua, ¿ok? Y lo que hace la humectación y lo que hace la urea es favorecer que tu piel retenga agua, porque con eso se va a mantener sana. Acuérdate que tu piel debe tener un 70% de agua. Entonces, todas las ureas, en todas las concentraciones, humectan, ¿de acuerdo? Pero cuando llegamos al tema de la exfoliación, solamente las ureas por encima del 10%, es decir, de 20 en adelante, solo esas van a exfoliar. Que aquí voy a meterte también una complejidad, porque una cosa es exfoliar y otra cosa es acelerar el recambio celular. No sé si alcanzan a notar la diferencia. Fíjate, recambio celular es como ponerle cuarta, o sea, meter segunda velocidad para acelerar y que nuestra piel vuelva a generarse, que solita se regenere de una manera mucho más rápida, ¿ok? Eso lo hacen las ureas hasta el 10%, ¿ok? Pero a partir del 20%, las ureas lo que hacen es exfoliar. Es decir, si llegan como con una excavadora y empiezan a quitar piel. ¿Ok? Esa es la diferencia entre acelerar el recambio celular y exfoliar. ¿De acuerdo? Entonces, no, la urea para exfoliar entonces sí necesita ser mayor al 20%, pero todas las ureas, no importa la concentración, van a humectar. ¿Ok? Espero haber sido suficientemente clara, Carmen. Gracias, excelente. Entonces, si no, me avisan, ¿de acuerdo? Muy bien, muy buena pregunta. Excelente. Entonces, bueno, voy a retomar la parte de Loceril Laca. Fíjate que nosotros, a diferencia de mis competidores, tenemos muchas ventajas. Número uno, vamos a presentarle a nuestro paciente un kit completo, porque todas te van a pedir lo mismo. Todas te piden que limes la uña, todas te piden que la limpies, pero no te dan con qué. Y eso es el primer diferenciador que nosotros tenemos con Loceril. Porque nuestra laca, fíjate cómo viene en esta cajita, adentro va a venir como una base de cartón en donde separa literalmente la laca y adentro vas a encontrar el kit completo, vas a encontrar limas de uñas que son desechables porque no las debes utilizar con tus uñas sanas, sino obviamente vamos a infectar las demás. Entonces, Claudia, por ahí voy respondiendo algunas de tus preguntas por ahí en el chat. Y otra cosa también muy importante es que vamos a presentar algunas toallitas alcoholadas, ¿ok? Estas toallitas vienen en empaques individuales, rompemos el empaque para separarlas, son 2 por empaque, entonces abrimos un empaque y sacamos la toallita justo cuando vayamos a limpiar. La laca por sí misma ya trae adentro como si fuera un esmalte de uñas, trae una pequeña espátula que es la que nos va a ayudar a esparcir la morolfina sobre la uña. Ahorita vas a ver un video en donde espero que te quede un poquito más clara la aplicación. Ahora bien, esta laca de Loceril nosotros la podemos utilizar si tenemos hongos en las uñas de las manos y hongos en las uñas de los pies. Obviamente tenemos que utilizarla en todas las uñas infectadas, ¿ok? Y entonces aquí voy a responder otra pregunta tuya, Clau, y es, ¿no necesito ponerme Loceril si mi uña no está infectada? ¿Ok? No como prevención, porque ahorita te voy a explicar un mecanismo de acción que tiene Loceril, ¿de acuerdo? Entonces solamente va sobre las uñas infectadas. Y de hecho la caja lo que te explica es cómo lo tenemos que utilizar. Fíjate, Loceril es cuando el hongo está en el plato ungueal, ¿ok? También se debe utilizar Loceril si afecta la lúnula, la matriz. Pero aquí, cuando ya nosotros vemos un pitufito que afecta a la lúnula, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir con un dermatólogo porque nos necesita poner un tratamiento sistémico, ¿ok? Un chochito. ¿De acuerdo? Ahora bien, sí, pero te escucho. ¿Tenías alguna duda? Ok, ya lo montó. Muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a utilizar igualmente la rutina de Loceril Laca? Igualito que con la Loceril crema, te vas a lavar tus uñitas o los pies que tengas infectados con la barra antibacterial de Cetaphil que tiene triclosan.
Importante, seca tus uñas, ¿ok? Acuérdate que la humedad es un factor de riesgo, entonces procura, por ejemplo, que si tú tienes que estar todo el día con zapatos cerrado, que estás con el calcetín, llega a casa, oréate tus pies, chancléalos un poquito, porque eso también te va a ayudar a cambiar el pH y te va a ayudar a cambiar el ambiente húmedo. Ahora, Loceril lo vamos a ocupar, importante, toma nota, una sola vez a la semana, ¿ok? Solo una vez a la semana. Y también el resto de los días, los que no te pongas Loceril laca, vas a hacer un pequeño masaje con esta misma de antirrugosidades, que tiene 20% de urea, y lo vas a hacer masajito sobre tu uñita. Acuérdate que las uñas con hongos empiezan a engrosarse, literalmente se empiezan a hacer más grandes. Entonces, la exfoliación, que sí hace la concentración del 20%, te va a ayudar a facilitar el perder células viejas o infectadas, y eso favorece que también el honguito salga mucho más rápido, ¿de acuerdo? Ahora, fíjate bien, te voy a dejar este video para que tú puedas ir viendo. Voy a pararlo un segundo porque te lo voy a ir explicando. Quiero que notes cómo son los pasos con los que vas a utilizar todos los aditamentos de Loceril. Lo primero que vemos aquí en el video es que es una uña que está distal con hongo subungueal distal, ¿ok? Entonces, el primer paso para nosotros poder utilizar nuestra laca de Loceril es limar la uña. Aquí súper importante, pregunta de examen, te voy a pasar el tip, es ¿cómo tenemos que limar la uña, Pati? En 8 movimientos de ida y vuelta, ¿ok? Solo 8. No quiero que tu uña quede como papel cebolla, que quede súper delgada, que le duela al paciente, porque acuérdate que esto lo va a tener que hacer cada semana. Entonces, de lo que se trata con esta limada rápida es que se permee, se quite la capa más superficial para que la uña se permee y pueda chupar literalmente el tratamiento, ¿ok? Entonces vas a contar conmigo y vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿ok? Esos son los movimientos que tienes que hacer. Ahora, lo mejor es que abarques toda la uña, o sea, que subas y que bajes en estos 8 movimientos para que obviamente la uña se haga toda más permeable. Ahora, obviamente después de limar la uña, como todas las que nos hemos hecho manicure, pues sale polvito, ¿no? No le soples, no es pastel. Ojo, también te voy a hacer un tip. Fíjate dónde está el video haciendo la limpieza. Está sobre una superficie plana. Pareciera que es una mesa o que es un piso laminado. No quiero por ninguna razón que tú lo vayas a hacer sobre la cama. Acuérdate que los hongos se transmiten por esporas. Entonces, si tú limas la uña y ese polvito que trae hongos cae sobre tu cama, entonces obviamente lo que va a pasar es que si el chamaco, si el gato, si el perro o si el marido pasan por ahí, se van a infectar. ¿De acuerdo? Entonces, es importante hacerlo sobre una superficie plana que después puedas limpiar, como por ejemplo el piso o una escalera, ¿no? Un escalón o sobre la tapa del sanitario, ¿no? Si eres muy flexible, pues ya la patas del lavabo, pero obviamente son zonas que tú puedas después limpiar con algún desinfectante, ¿ok? Entonces, ese polvito que quedó de tus 8 movimientos de la lima, lo que vas a hacer es que no la soplas, sino que lo vas a retirar justamente con la toallita alcoholada, ¿de acuerdo? Justo como lo estamos viendo en el video. Y una vez que nosotros hayamos limpiado la zona, ahora sí vamos a colocar, porque acuérdate que el Loceril trae un aplicador, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a colocar el tratamiento de una forma homogénea. Y otra cosa súper importante es cuánto tiempo lo vamos a ocupar. Esa es una de las preguntas que más me hacen, ¿de acuerdo? ¿Cuánto tiempo vamos a ocupar Loceril? Bueno, ahorita voy a eso, dame 2 segundos, ¿ok? Entonces, vamos a esperar a que toda nuestra uña crezca sana y hasta ese momento vamos a dejar de utilizarlo. Entonces, puntos importantes de esta laminilla. ¿Cada cuándo se utiliza Loceril? Una vez a la semana. Tú escoge el día que quieras. Yo fíjate qué es lo que te recomiendo, qué es lo que le recomendamos a los pacientes. Un domingo. Mi domingo es como el día cuando preparo toda mi semana, cuando yo ya pongo todas mis cosas, etcétera, lavo ropa o doblo ropa o acomodo, ¿no? Dejo todo listo.
Entonces, yo te recomiendo o le recomendamos al paciente que todos los domingos dediquen 15, 20 minutos a sus uñitas y se olvidan del problema prácticamente por toda la semana. Entonces, ya sabemos que los domingos vamos a dedicar a esto para los pitufitos. Ahora, fíjate que te quiero platicar otra de las ventajas importantes de los Ceril. Fíjate acá abajo en la fotografía de la derecha. Y es que somos el único tratamiento antimicótico que además se puede ocupar con esmaltes de uñas o con uñas acrílicas. Chécate algo. Sabemos que da pena tener un hongo en la uña. Entonces es por eso que los Ceril permite que 24 horas después te puedas pintar tu uña para esconderlo o te puedas poner una uña acrílica. ¿Cómo funcionaría entonces? Fíjate, en estos casos, yo lo que te recomiendo es que entonces lo hagas un sábado. Sábado en la mañana te levantas, haces este procedimiento de 3 pasos, ¿no? De lima, limpia y aplica, y te lo dejas así todo el sábado. Y el domingo en la mañana, ahora sí, ya te puedes pintar tus uñitas, ya te puedes poner tu uña acrílica y está super fashion para toda la semana sin problema de que nadie se dé cuenta. Por ahí generalmente me preguntan, oye, Pati, pero es que las uñas acrílicas, pues duran bastante más tiempo, ¿no? Pueden durar hasta unos 3 meses o unos 2, 3 semanas, lo que sea, ¿no? Dependiendo de cuánto las cuides. Bueno, también el hongo. Entonces, lo que es súper importante es que cuando llegue la siguiente semana, te quites tu uña, te quites tu esmalte, vuelvas a hacer los 3 pasos de lima, limpia y aplica, y después te la vuelves a poner. ¿De acuerdo? Ok. Ahora bien, por aquí me pregunta Claudia, que creo que aquí ya llegó al meollo del asunto, Clau. Dice, cuando se empieza con un hongo en una uña, ¿cómo podemos cuidar que no llegue a infectar las demás? Bueno, la primera respuesta para esta pregunta, esta primera parte de tu pregunta, Clau, es pues con los Ceril. Porque justamente una de las ventajas que tiene los Ceril es que detiene que el hongo se pueda propagar. Y fíjate, te voy a poner un caso súper importante. Nosotros podemos transmitir el champiñón desde que me baño y comparto baño con alguien. Vamos a pensar que me salgo de la regadera y seco mis piecitos en el tapetito que tengo allá afuera de la regadera. O puedo transmitirla porque comparto sábanas con mi marido o como con mi bebé o con mis niños, ¿no? Si haces colecho. Entonces, es súper importante que utilices un tratamiento en tiempo, como por ejemplo los Ceril, que uno de los mecanismos de acción es el esporocida. Acuérdate que yo te dije que los hongos se reproducen por esporas. Entonces, ¿a qué suena esporocida? Pues que mata las esporas, ¿ok? Y entonces, ¿qué hace? Que el hongo no se reproduzca y por eso que no vayas a infectar a los demás. ¿De acuerdo? Y en tu segunda pregunta, más o menos cuánto tarda en llegar a infectar las siguientes uñas, es multifactorial, Claudia. Ahí no hay un tiempo en específico. Depende de tu inmunidad, depende de tu limpieza, depende de los deditos que sean, depende de la severidad de tu enfermedad. Entonces, obviamente ahí es multivariable, multifactorial, pero obviamente lo que nosotros queremos es evitar que la uña llegue a ese grado. ¿Ok? Muy bien. Ahora fíjate, la pregunta del millón. Toma nota porque esta pregunta me la hacen todo el tiempo. Patti, ¿por cuánto tiempo tengo que utilizar los Ceril laca? Bueno, la respuesta es depende. ¿Depende de qué? ¿De qué estamos hablando? ¿De tus uñas de las manos o de tus uñas de los pies? Fíjate, yo ya te platiqué hace rato que las uñas de las manos crecen 3 veces más rápido que las de las uñas de los pies, ¿te acuerdas? Y te dije que las uñas de las manos las recambias por completo más o menos entre 4 a 6 meses. Eso significa que el promedio de uso de los Ceril para las uñas de las manos es entre 6 y 12 meses. Obviamente depende, pues, de cuánto hayas dejado el champiñón desde antes, ¿no? Entre más lo hayas atacado inmediatamente, más rápido vas a salir. Y en los pies, el promedio de uso de los Ceril laca es entre los 9 y los 18 meses, ¿ok? Se triplica el tiempo, pues porque obviamente ahí nuestras uñas crecen mucho más despacio. La realidad es que los Ceril laca tienen que ocuparse hasta que la uña nazca libre por completo del hongo, ¿ok? Pero la realidad es que los Ceril alcanza perfecto, porque fíjate, me voy a regresar 2 slides, ¿ok? Chécate, quédate conmigo porque aquí viene un dato súper importante. Fíjate, aquí en la caja dice algo, 75 aplicaciones.
¿Ok? Entonces te voy a poner a hacer matemáticas, sé que ya es un poco tarde, pero para agilizar un poco la mente, fíjate, un año entero tiene 52 semanas, ¿ok? Y yo te estoy diciendo que el Loseril se utiliza una vez a la semana. Aquí te puse un ejemplo de 2025 para que lo veas en año completo. Fíjate, yo escogí que a mis uñas infectadas por hongo, las voy a tratar solamente los jueves, ¿ok? Entonces, por eso es que todos estos tachecitos rojos tú ves es en jueves. Y yo aquí voy a contar 52 taches, ¿de acuerdo? Eso significa que si el año tiene 52 semanas y Loseril se aplica una vez a la semana, pero alcanza para 75 aplicaciones, entonces la laca, un frasquito de 2.5 mililitros, me dura para más de un año. ¿Ok? ¿Y por qué te hago esta referencia? Porque el paciente te va a hacer un retortijón. Cuando tú le quieras promocionar Loseril laca, te va a decir, no manches, porque esto cuesta 600 o hasta 800 pesos versus este tubito de mi honorable competencia de la U que cuesta 160, ¿ok? Entonces, ¿cómo me vas a vender uno de 160 contra uno de 800 pesos? Y bueno, ahí te voy a decir cómo es el tip de venta, cómo es la técnica de ventas. Número 1, el tubito de mi competencia no se puede ocupar más de 4 meses, ¿ok? Entonces eso significa que no alcanza a cubrir el tratamiento completo, equipo. No hay garantía de que te vaya a quitar el hongo ni de las manos ni de los pies, ¿ok? Entonces no te va a alcanzar, no te va a hacer ni cosquillas en estos 4 meses que te alcanza el tubito de mi competencia, ¿de acuerdo? Mientras que, obviamente, Loseril, como te abarca hasta más de un año de tratamiento, pues te puede alcanzar. Y fíjate que si nosotros lo prorrateamos, en realidad estamos hablando de 10 pesos semanales de inversión. La verdad es que esto está súper padre, porque entonces ya suena mucho más alcanzable 10 pesos, ¿no? Pero es un tratamiento que en el largo plazo me va a cubrir toda esta necesidad. Por aquí Dermaplastic, súper buena pregunta, muchas gracias, dice. ¿Qué pasa si el cliente tiene 2 o más uñas infectadas? ¿Usamos el mismo producto? Sí, totalmente Dermaplastic. Entonces, fíjate, ¿qué es lo que va a pasar? Que te voy a dar el siguiente mecanismo de acción que tiene Loseril. Loseril es fungistático, es decir, va a impedir que justamente, nosotros en la uña sana no nos metemos, como para qué te vas a poner algo en una uña sana, ¿no? O sea, es solamente donde está trabajando el honguito. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate, nosotros vamos a matar las esporas, ya te dije ese mecanismo de acción de Loseril, esporocida. También tenemos un mecanismo de acción que es fungistático, es decir, vamos a pensar que yo tengo mis uñas y que tengo infectado el dedo gordo y el dedo meñique. Lo que voy a permitir con este mecanismo fungistático de Loseril es que no se me pase a mis otras uñas, ¿ok? O que yo lo contagie a mi marido o a mis niños o hasta a mis perros, ¿de acuerdo? Y el tercer mecanismo de acción que tiene Loseril es fungicida, ¿ok? Es decir, mata al hongo por completo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Dermaplastic, sí, por supuesto, tú si tienes los 5 deditos infectados con honguito, entonces vas a agarrar la misma lima para no desperdiciarla, y en cada uña te vas a hacer tus 8 movimientos de ida y vuelta. Y con la toallita alcoholada te vas a quitar ese polvito y desechas tanto la lima como la toallita. Y de inmediato lo que vas a hacer es tomar la laca de Loseril y lo vas a colocar en cada uno de tus dedos, ¿ok? Y regresas la tapita. Oye, Pati, ¿pero no se contagia el producto? Pues no, porque justamente el mecanismo de acción es fungicida, lo va a matar. Entonces, si algo se hubiera pegado a mi espatulita, al momento de meterlo al frasco, es como ya de ahí no hay más, ¿no? No hay vuelta, ¿de acuerdo? Entonces, justo no necesitas comprar más producto para nada. O sea, como ¿para qué te pones algo en una uña sana? No es, porque obviamente, ¿qué pasa? Que hay algunos de mis competidores que no tienen el mecanismo de acción fungistático, o sea, no detienen la propagación. Y eso, pues definitivamente no funciona así con Loseril. Loseril para el hongo en seco, ¿ok? Entonces, por eso no te preocupes y va a ser también menos gasto para el paciente, ¿de acuerdo?
Entonces, con esto equipo, prácticamente voy llegando al final de la sesión. Han Se habido fue el algunas audio, parece. preguntas. Allá, ya. ¿Listo? Excelente, gracias, Jerry. Entonces, bueno, con esto prácticamente estoy llegando al final de la sesión porque te quiero dejar estos justamente 3 mensajes claves de los CERIL. Un número 1, tenemos acción fungicida, matamos al hongo. Fungistático, impedimos la propagación. Y esporocida, matamos su medio de reproducción, ¿ok? Y con este mecanismo en donde tenemos nuestra lima, en donde limpiamos, el Oceril va a ayudar va a penetrar en las capas más profundas de la uña, que ya vimos cómo las cifas se van metiendo por todos lados, combate diferentes tipos de hongos y además súper fácil de aplicación y para generar hábitos en los pacientes, porque solamente lo tenemos que hacer una vez a la semana. Yo ya voy a dedicar este día para el cuidado de mis uñas. Otra pregunta que no quiero dejar pasar, porque por ahí me la hicieron en la mañana, me dijeron, fíjate que Pati, la competencia nos dice que no podemos lavarnos las manos después, o sea, tenemos que dejar pasar tiempo. Sí, efectivamente. Fíjate que mi competencia tiene esta desventaja, y es que si tú te pones sus productos, ya sea una crema, una laca, y después te lavas las manos o te metes a bañar o lavaste algún traste o te metiste a la alberca, prácticamente ellos ya perdieron eficacia, ya no te funcionaron para nada, nada más hiciste el gasto. Pero con los ceril no hay ningún tema de esos. O sea, con los ceril prácticamente dejas que la laca se seque unos 6 a 10 minutitos y tú puedes hacer tu vida como tú la quieras. Lavar trastes, meterte a la alberca, meterte a bañar, chapotear en los charcos de la lluvia, ¿no? A los que estén en Guadalajara, nadar por ahí en las inundaciones. O sea, puedes hacer todo sin que los ceril pierda su eficacia. Entonces, sin ningún problema. ¿De acuerdo? A ver, veo una pregunta también de Cuiderma Chapu. Dice, si el cliente ya tiene tiempo con el hongo y no se lo ha tratado, ¿le funcionaría ese tratamiento o se le retiraría la uña? Bien, Cuiderma, muy buena pregunta, gracias. Retirar la uña es siempre la última opción, equipo. Eso solamente va a ser a criterio de un médico, ¿de acuerdo? Y de un médico dermatólogo y bajo todos los cuidados que implica este procedimiento. Nunca con un podólogo, por favor. Entonces yo sé que igual hay algunos que tienen como estos amigos o estos trabajos adicionales, pero ustedes no se metan a retirar la uña porque pueden dañar la matriz y ya no le vuelve a crecer la uña al paciente, ¿ok? No importa cuánto tiempo el paciente tenga con su hongo, siempre y cuando no esté afectada la lúnula, Loceril le va a funcionar. Obviamente, ¿qué va a pasar? Que entre más tiempo haya pasado con el hongo, pues más difícil va a ser erradicarlo. De pronto el tratamiento no solamente es de 9 a 18 meses, sino es hasta un poquito más, pero va a funcionar Loceril. Ahora, siempre considera Cuiderma que si está afectada la matriz, tiene que ir con un dermatólogo para que además de Loceril laca, le den su chochito de terminafina para que pueda sacar todo el hongo completo. ¿De acuerdo? Muy buenas preguntas, muy buenas preguntas. ¿Qué más? Cuéntenme, tenemos unos minutitos por si tuvieran alguna otra duda. Vamos a ver qué grupo hace más preguntas de valor, Chantal. La verdad es que en la mañana nos atiborraron. Que la verdad, normalmente en la tarde también ahí casi no preguntan, pero ahora sí estuvieron preguntando. No sé por qué, pero algo tiene el tema de los pies. Algo tiene del primo de un amigo, dices, como son como las hemorroides. Un tabú. No, y es que, ¿sabes qué? Creo que también, o sea, justo a lo mejor son temas de los que no muchas veces se habla y no siempre encuentras información. Entonces, pues ahora sí que es una muy buena fuente para tener información de personas que conocen, que saben de la marca, que tienen productos exactamente para eso. Entonces, pues qué mejor que aprovechar. Sí, totalmente. Mira, ya se animó Rosa María, dice, si el paciente ya tiene la uña muy gruesa, le puedo recomendar los Cerilac. Si es por hongo, sí, Rosy. Correcto. O sea, lo que va a hacer justamente es que cuando vaya disminuyendo la presencia del hongo, entonces obviamente esto va a empezar a hacer que la uña se adelgace. Y acuérdate que dentro del tratamiento completo suceden 2 cosas. Uno, limas las capas superiores, que aunque quedan no delgadas, las estás retirando como estas capas como más infectadas
Y la otra es que acuérdate complementarlo con la urea, con el antirrugosidades de Cetaphil del 20%. Entonces, con eso adicionalmente vas a ayudar a que la uña se adelgace, ¿ok? Entonces, súper importante venderlo en paquete porque además así maximizas el valor del ticket y por el otro lado vas a ayudar a que el paciente tenga un mejor resultado. Muchas gracias, Carmen, por tus comentarios. Te agradezco mucho las florecitas que me aventaste. Dice Alejandra, ¿qué hacer en caso de que al cortarse las uñas, aquella que esté infectada se caiga? Sí, caray. Fíjate, Ale, que justo es uno de los efectos que tienen los hongos en la piel, en las uñas, que van haciendo que se despeguen del lecho ungueal. Entonces, si vamos a pensar que un paciente ya veía, o sea, la verdad es que tampoco se despegan, así que, ¡puc!, ¿no? Sino que ya te vas dando cuenta que los bordes se están despegando, se van levantando. Entonces, obviamente ahí es el mejor momento para tener un Loceril laca a la mano, para ir por un chochito para que se maximice el beneficio. Pero si ya al paciente se le cayó la uña porque ya tenía mucho tiempo con el hongo, pues entonces lo único que hay que hacer es ir con el dermatólogo para que nos dé un tratamiento para el honguito que quedó en la matriz, porque eso significa que la matriz ya fue afectada y entonces obviamente ahí pues vas a tener que esperar a que tu uña te crezca de una mejor manera, ¿no? Y si acaso saliera con hongo, pues ahí otra vez empiezas con Loceril. ¿Ok? Acuérdate que el tratamiento tópico nunca, nunca, nunca se sustituye. Clau nos dice, ¿qué tan cierto es que si te pintas la uña también es una forma de controlar el hongo? Eso es un mito, Clau, eso es totalmente falso. En realidad, algo que estás haciendo cuando tú te pintas la uña sin haber puesto un tratamiento antimicótico es que estás infectando tu barniz, ¿ok? Entonces, de nada te sirve porque al final del día, si te pintas el resto de las uñas, estás haciendo transferencia y obviamente acuérdate que el barniz tiene que agarrarse como de la base más superficial de tu uña y ahí corres el riesgo de literalmente infectarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que sí te vas a poder poner un esmalte de uñas después de Loceril. ¿Por qué sí? Porque acuérdate que yo te dije que Loceril tiene este efecto, que te estoy marcando con el pointer, el fungistático. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo ya coloqué una capa de tratamiento, de medicamento que me va a contener al hongo, que lo va a dejar ahí y lo va a empezar a matar porque este efecto también fungicida va a estar trabajando, pero aunque tú te pongas tu esmalte de uñas encima, ya no va a haber transferencia de pitufito, ¿ok? Por eso es que con Loceril es tan compatible con esmalte de uñas y con uñas acrílicas. Entonces, eso está súper, súper bueno. Dice Elisa, ¿el tratamiento de Loceril puede ir acompañado de medicamento oral? Sí, si la matriz, Elisa, está afectada. O sea, si abarcó la lúnula o la matriz, sí va a ir con tratamiento oral y eso depende del dermatólogo. Lo que sí es que independientemente de que el dermatólogo te lo mande, o sea, siempre va a venir con Loceril. Loceril nunca se sustituye, ¿de acuerdo? Dice Rosy, cuando un paciente tiene las uñas de los pies con rayas o descansa también, ¿podría ser hongos o solo una descalcificación? Pues va a depender mucho de toda la patología y de todo el cuadro, Rosy. Obviamente, ¿qué va a pasar? Un dermatólogo te va a evaluar si te huelen las patitas, va a evaluar el color, va a evaluar qué tan despegada está la uña, ¿no? O sea, va a haber como muchos factores, va a haber el tono, ¿no? Una cosa es que tenga rayas y otra cosa es que esté blanca o que esté café o que esté negra. Entonces, obviamente esa evaluación pues la podemos hacer con un dermatólogo y también va a depender de la edad. Yo, ¿qué te puedo decir? Yo, por ejemplo, que voy saliendo de casi de posparto, o sea, llevo 11 meses de posparto, obviamente veo que mis uñas se rompen muchísimo, ¿no? Que se han como debilitado, pero no es por hongos, o sea, es porque verdaderamente hay un factor de riesgo que es la lactancia, en donde mi bebé pues me chupa todo, literalmente, ¿no? Entonces, obviamente ahí sí el tomar vitaminas y otras cosas es fundamental, pero se trata de evaluar el cuadro completo. Si obviamente vemos que es factor de riesgo, es una persona que lava trastes en una cocina, es un dentista que todo el tiempo está en contacto con la boca de pacientes, vemos que es un médico que se lava las manos entre tantos pacientes, vemos que es un albañil, que es alguien de carnes frías, de pescados y mariscos, ¿no? Obviamente todos esos son factores de riesgo y para eso pues hay que tener un tratamiento. Por acá dice Elisa, y que su eficacia sea solo de usar Loceril. Elisa, creo que va como con tu pregunta anterior. Entonces, Loceril solo se utiliza solito, si no hemos visto afectada la lúnula, solito, ¿ok? Pero si ya vemos que la matriz está infectada, entonces vas a usar Loceril en toda la uña y te van a dar chochito, ¿ok?
Ah, Oppo, esta está buenísima esta pregunta. ¿Se necesita usar diferentes corta uñas para las buenas y las malas? Definitivamente, definitivamente. Ese es un riesgo brutal que tenemos las que nos hacemos manicure y pedicure, equipo. Vamos al salón y no vemos si las manicuristas desinfectaron los alicates o si no, de hecho utilizan las mismas limas para todos los clientes que llegan, ¿no? Entonces, sí, totalmente. O sea, lo que tendría que ser lo más higiénico es que entre cada paciente o entre cada cliente tienes que utilizar un alicate o un corta uñas que esté desinfectado con alcohol o en estas maquinitas que dan calor, como hacen los dentistas. O también, las limas deberían cambiarlas de esas limas desechables entre pacientes o entre clientes, ¿ok? Entonces, sí, definitivamente, si tú tienes una uña infectada y tienes una uña que no puedes usar la misma lima entre ellas porque te vas a pasar el honguito. ¿Ok? Eso es súper, súper importante. Buenísima pregunta. ¿Alguna otra? Todavía me queda un minuto, Chantal, un minuto. Voy a exprimir el tiempo a lo que da. Y ya ves, justo es lo que estaba comentando, tenía un montón de preguntas. Normalmente en la noche nunca preguntan, pero es como que ya les da ya la hora pesa y todo, y ahorita no tienen preguntas. Maravilloso, qué excelente. Muchas gracias, equipo, por quedarse conmigo en este. Sé que es un horario súper complicado, pero les agradezco muchísimo que estén conmigo. Pues bueno, entonces ahora sí llegamos, justo terminé a las 8:30 de la noche. Gracias a todos por esta sesión, gracias por quedarse conmigo, por todas sus preguntas, son súper valiosas. Espero que, verdad, esto les funcione. Ubiquen al primo de un amigo que tiene honguitos en los pies, coméndenle los Ceril crema, los Ceril laca, y por supuesto que tengan una súper higiene, no reciclen calcetines. Sé que viene época de frío, pero ya no los reciclen, ¿ok? Y pues bueno, cuiden mucho sus pies, cuiden mucho sus uñas y por supuesto que espero verlas en alguna otra emisión de capacitación para poderles seguir compartiendo algunas notas importantes para su salud. Chantal, como siempre, muchísimas gracias por estos espacios y pues Yere, gracias también. Sé que ya estás en tu tercer turno. Gracias por quedarte conmigo. No, pues muchas gracias. Ahora sí que digo aquí, pues en el chat y a nombre de todos, les agradecemos muchísimo su tiempo, Karen, Patti, por explicarnos este tema. Y pues ahora sí que también a ustedes, pues buenas noches. ¿Va? Gracias, Que Gracias. descansen. Gracias a igualmente. todos. Que tengan Igual, buena noche. chicos, los demás ahí no se me vayan rápido, nada más les cuento. Igual ustedes, pues para no quitarles más tiempo, aquí ya me quedo con ellos, ¿va? De acuerdo. Bonita, Ana, hasta luego. Hasta luego. Chicos, nada más rápido, rápido. Ya no quito más de un minuto de su tiempo. Tenemos, ahora sí, activa la evaluación de este taller, micosis. Recuerden que está abierto para que lo hagan hasta el viernes 26 a las 11:59. Volvemos al horario normal. Solo la semana pasada, por el tema de que habíamos abierto la evaluación para el examen de fotoprotección de ISIN lo habíamos dejado hasta ayer a las 6. De hecho, habíamos dicho en la clase pasada que el examen de ISIN también lo íbamos a dejar hasta ayer a las 6 de la tarde. O sea, ayer lunes 22 se iba a quedar a pagar el examen. Sin embargo, no lo apagamos, estuvimos en pláticas con el laboratorio. El laboratorio nos dio un poquito más de tiempo, entonces vamos a dejarlo hasta mañana a las 6 de la tarde para las personas que no lo han hecho. Sé que también tienen dudas, nos han preguntado sobre cómo pueden ver su calificación. La siguiente semana está con nosotros ISDIN. Entonces, justo es como un momento para que podamos preguntarles o dudas o comentarios sobre este examen y que también ahí será revisión. Vamos a dedicar unos momentos para explicarles el tema de la calificación, de también cuáles son sus resultados, cómo se los vamos a mostrar y todo, ¿va? Por si hay alguien, porque sé que tienen dudas. Yo la verdad, como es un examen externo, yo no tengo acceso a ver los resultados, pero la próxima semana, pues ahí vamos a tener un espacio con ellos y podemos usarlo. ¿Va? De acuerdo. Ahí recuerden nada más que está en Eventia en el iconito de la estrella, ¿va? Ahí están el enlace de los videos y el enlace de la evaluación. Entonces, pues muchas gracias a todos, buenas noches y nos vemos la próxima sesión.